Secundaria primer grado. Historia. La paz armada. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Soy el profesor Luis Axel y me siento muy contento de compartir esta sesión con ustedes. Antes de iniciar, es muy importante llevar a la práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavarse continuamente las manos, usar cubrebocas correctamente, mantener la sana distancia, procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. El propósito de esta sesión consiste en analizar las rivalidades entre las potencias imperialistas europeas antes de 1914. Desde 1871 hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra en 1914, Europa vivió un periodo de medio siglo conocido como la Paz Armada. Conozcamos en qué consistía y por qué se le ha asignado ese nombre. Pero antes, recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? Comencemos. Para iniciar, leeremos un fragmento del libro de Eric Hobsbawm llamado La Era del Imperio. En él, el historiador británico dice: desde 1815 no había habido una guerra en la que estuvieran implicadas todas las potencias europeas. Desde 1871, ninguna potencia europea había ordenado a sus ejércitos que atacaran a los de otra potencia. Las grandes potencias elegían a sus víctimas entre los débiles y el mundo no europeo. En el territorio de las víctimas potenciales más próximas y de mayor extensión, el Imperio Otomano, en proceso de desintegración desde hacía tiempo, la guerra era una posibilidad permanente, porque los pueblos sometidos intentaban convertirse en estados independientes y posteriormente lucharon entre sí, arrastrando a las grandes potencias a esos conflictos. Los Balcanes eran calificados como el polvorín de Europa, y ciertamente fue allí donde estalló la explosión global de 1914. Pero la cuestión oriental era un tema familiar en la agenda de la diplomacia internacional, y si bien es cierto que había dado lugar a una constante sucesión de crisis internacionales, durante un siglo e incluso una guerra internacional importante, la Guerra de Crimea, nunca había llegado a descontrolarse por completo. En la década de 1880, Friedrich Engels analizó las posibilidades de una guerra mundial, mientras que el filósofo Nietzsche saludó con una actitud insana, pero de forma profética, la creciente militarización de Europa y predijo el estallido de una guerra que diría sí al bárbaro, incluso al animal salvaje que hay dentro de nosotros. Sin embargo, su estallido no se esperaba realmente. Incluso durante los últimos días de la crisis internacional de julio de 1914, cuando la situación ya era desesperada, los estadistas que estaban dando los pasos fatales no creían realmente que estaban iniciando una guerra mundial. Con toda seguridad se podría encontrar alguna fórmula como tantas veces había ocurrido en el pasado. Los enemigos de la guerra tampoco podían creer que la catástrofe que durante tanto tiempo habían pronosticado se cernía ya sobre ellos. Hasta aquí la lectura. Este fragmento les permitió distinguir por qué se le llamó a este periodo Paz Armada. Expliquémoslo a detalle. Como leímos, durante un periodo de más de 40 años, las potencias europeas no esperaban encontrarse enfrascadas en un enfrentamiento global. Sin embargo, el desarrollo del capitalismo y su industria armamentista, así como la disputa por el dominio de las colonias en África y Asia y la propagación de las ideas del nacionalismo, mostraban una frecuente y escalada competencia entre las potencias de Europa y, después, los Estados Unidos de América. La competencia entre las potencias europeas que se dio durante la Paz Armada tuvo dos trasfondos, uno nacionalista y otro imperialista. Como estudiaste en las sesiones anteriores, el movimiento romántico o romanticismo fue muy importante porque difundió la idea de que todo individuo forma parte de una nación, la cual era única por su historia, costumbres e idioma. De esta manera, cada nación comenzó a defender la idea de su propia superioridad sobre las demás naciones.
El nacionalismo, por otro lado, fue una ideología que surgió desde la Revolución Francesa, mediante la cual se manifestaba un profundo amor y devoción y orgullo hacia una nación, su historia y su lengua, rechazando en muchos sentidos lo extranjero como algo supuestamente impuro. A través del nacionalismo, muchos estados reescribieron su propia historia, muchas veces con mitos, pero siempre mostrándose como una nación poderosa a lo largo de su historia. Estas ideas del nacionalismo, acompañadas de la búsqueda de mayores riquezas propiciadas por el capitalismo, posibilitaron el desarrollo del imperialismo durante el siglo XIX. De esta manera, África y gran parte de Asia sufrieron la invasión de diversas potencias europeas, que buscaban extraer materias primas para desarrollar sus propias industrias y continuar su competencia por ver qué nación era la más poderosa. Bajo el lema Si vis pacem para bellum, que en latín significa si quieres la paz, prepárate para la guerra, todas las potencias comenzaron a acumular armamento para utilizarlo en caso de que fuera necesario. Uno de los tantos ámbitos en los cuales compitieron las potencias europeas fue el económico. Gran Bretaña había sido durante casi 100 años la potencia económica y militar más imponente del mundo, teniendo colonias en 4 continentes. Pero esto cambió cuando Prusia, tras derrotar al Imperio Austriaco y al Imperio Francés, logró unificar decenas de principados alemanes, formando el enorme y poderoso Imperio Alemán. Esta nueva nación logró un crecimiento muy rápido en su economía, estableciendo así una competencia y rivalidad con Gran Bretaña que llevaría a una carrera armamentista que buscaba preparar a una y otra nación, en caso de tener que enfrentarse militarmente. Aunado a estas naciones, Francia mantenía una economía bastante sólida, que, aunque en menor medida, competía con las economías de las otras potencias europeas. A su vez, el Imperio ruso tenía grandes intereses en expandirse hacia el mar Mediterráneo y el centro de Asia, lo que pondría en riesgo numerosas colonias británicas en África y Asia. Al otro lado del océano, los Estados Unidos de América vivían una época de industrialización y crecimiento económico, gracias a la conquista de los territorios indígenas del oeste, consolidando su lugar como una potencia emergente al derrotar al casi derrumbado Imperio Español en 1898, arrebatándole algunas de sus posiciones en América y Asia, como Cuba y Filipinas. Cuando Italia y Alemania se unificaron como naciones, el continente africano se encontraba colonizado por otras naciones europeas desde décadas anteriores. Sin embargo, en su afán por explotar riquezas, comenzaron a disputar con los demás países el control de territorios cuyo dominio aún no estaba consolidado. Debido a estas fricciones, como han estudiado, se celebró la Conferencia de Berlín entre 1884 y 1885, con el objetivo de repartirse las colonias del continente africano. De esta manera, si convocara a las poblaciones de este continente, todos los territorios, excepto Abisinia, la actual Etiopía, y Liberia, fueron repartidas entre España, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal y Bélgica. Sin embargo, las jóvenes naciones de Italia y Alemania no quedaron contentas con el reparto. Quizás se estén preguntando, ¿acaso la sociedad europea no se opuso a esta explotación de los territorios africanos? Desafortunadamente, existía un gran consenso en Europa al considerar que la extracción de los recursos de este continente podrían beneficiar tanto a las potencias como a las colonias, permitiendo su desarrollo económico gracias a la intervención de los europeos. Como recordarán, este dominio se legitimó a través de la pseudociencia conocida como el darwinismo social, encabezado por Herbert Spencer, quien defendía que, en tanto que las especies más fuertes eran las que se sobreponían a las otras, así el hombre blanco y europeo, supuestamente superior, debía gobernar y dirigir a los pueblos más atrasados hacia el progreso o bien a su extinción. Y en esto también compitieron las potencias europeas. En 1851 se organizó en la ciudad de Londres la Gran Exposición
de los trabajos de la industria de todas las naciones. La primera exposición universal donde las potencias del mundo mostraron sus avances científicos y tecnológicos. Pero Inglaterra no era el único país que buscaba ser anfitrión en un evento así. En 1878 y 1889 se llevaron a cabo en Francia dos exposiciones con objetivos similares. La de 1889 se celebró con motivo del centenario de la Revolución Francesa, donde el Estado francés buscó mostrarle al mundo el progreso científico y tecnológico, pero sobre todo civilizatorio que estaba desempeñando en el mundo. Los principales atractivos de esta exposición fueron la Torre Eiffel, símbolo de las nuevas ciudades hechas de acero, y el llamado Un Pueblo Negro, un zoológico humano de indígenas. De esta manera, los franceses buscaron mostrar la idea de que estaban llevando la civilización y el progreso al mundo. Detengámonos un momento para recapitular el tema a través de los siguientes videos. Ahora estamos muy acostumbrados a oír hablar de naciones, pero esa idea es relativamente nueva. Es a partir de la Revolución Francesa que comenzó a tomar forma la idea de nación, como consecuencia de la difusión de los ideales de libertad e igualdad por toda Europa. Tras la derrota de Napoleón en 1815 y el regreso de los regímenes absolutistas en casi toda Europa, las ideas nacionalistas se convirtieron en un factor de conflicto durante todo el siglo XIX. Los liberales nacionalistas se habían dado cuenta de que sus aspiraciones solo podrían llevarse a cabo si derrotaban a los regímenes absolutistas. En su origen, estos primeros movimientos nacionalistas surgieron vinculados al liberalismo. Era la época en que la libertad guiaba al pueblo. Pero durante la segunda mitad del siglo XIX, el nacionalismo se convirtió en un movimiento conservador y en una de las ideologías básicas en la expansión imperialista. Pero vamos por partes. Entre 1876 y 1915, la expansión y colonización estuvieron impulsadas principalmente por el desarrollo de la industria, ya que el sistema capitalista cada vez requería mayor cantidad de materias primas. Esta etapa histórica se conoce como imperialismo, es decir, se trataba del reparto del mundo entre algunas naciones como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, entre otros. El mundo literalmente se dividió entre fuertes y débiles. Aproximadamente una cuarta parte de la superficie del planeta estaba repartida en colonias entre media docena de estados. Así lo explicaba el historiador francés Maurice Creuset. El europeo que abre un atlas en 1914 mira con orgullo la extensión de su dominio territorial. Este comprende la casi totalidad de África y de Oceanía. La mitad de Asia y la cuarta parte de América están con Europa el 60% de las tierras emergidas y sobre estas tierras el 50% de la humanidad. Y según el empresario y colonizador inglés Sir Cecil Rhodes, el imperialismo era necesario. Así narraba su experiencia. Estaba ayer en el East End y asistí a una reunión de desempleados. Escuché fuertes discusiones. No se oía más que un grito. ¡Pan! ¡Pan! Cuando regresé a mi casa, me sentí todavía más convencido de la importancia del imperialismo. Para salvar a los 40 millones de habitantes de Gran Bretaña de una mortífera guerra civil. Nosotros, los colonizadores, debemos conquistar nuevas tierras para instalar en ellas el excedente de nuestra población y encontrar nuevas salidas a los productos de nuestras fábricas. Es decir, el imperialismo estimuló la conquista de otras naciones como una forma de disminuir el descontento social. El dominio de una nación sobre otras por medio de la fuerza se justificó a través del nacionalismo, por el hecho de considerar a una cultura superior al resto, y que el dominio sobre la cultura inferior le proporcionaba mejoras intelectuales. En la Europa de la segunda mitad del siglo XIX, el sentimiento de superioridad unía a los hombres blancos, ricos y pobres. En 1885, en París, Jules Ferry dijo ante la Cámara de Representantes: «La colonización es la fuerza expansiva de un pueblo. Es la sumisión del universo o de una gran parte de él.
a su lengua, a sus costumbres, a sus ideas y a sus leyes. Un pueblo que coloniza es un pueblo que pone los cimientos de su grandeza y de su supremacía futura. Estas ideas fueron muy populares. Así, el nacionalismo, que comenzó como una fuerza liberadora, se convirtió en la justificación para que algunas naciones se impusieran por la fuerza sobre otras, bajo el argumento de que así mejorarían sus condiciones sociales y culturales. En 1884, Gran Bretaña y Francia convocaron a la llamada Conferencia de Berlín para hacer oficial la repartición de África y establecer las bases para la ocupación y explotación del continente. En el artículo 6 de la declaración final expresaban que todas las potencias que ejercen derechos de soberanía o influencia en los territorios africanos se comprometen a velar por la preservación de las tribus nativas y para atender a la mejora de las condiciones de su moral y el bienestar material. Los Estados miembros protegerán y favorecerán a todas las instituciones religiosas, científicas o de beneficencia y de las empresas que tienen como objetivo instruir a los nativos y traer a estas tierras las bendiciones de la civilización. Este reparto tuvo efectos devastadores. Se fragmentó la organización social y política, pueblos y etnias se dividieron y otros fueron forzados a convivir. Aunque se construyó nueva infraestructura, se explotaron los minerales del continente y el comercio benefició en mayor medida a los europeos que a los africanos. Por otro lado, disminuyó la mortandad y mejoraron las condiciones de salud. Sin embargo, la situación económica empeoró para la mayoría de la población y surgió la segregación racial y social. Gran parte del territorio africano fue ocupado cuando las potencias europeas buscaron obtener materias primas para sus industrias. Los países europeos se beneficiaron, mientras que las comunidades africanas se empobrecieron. En la historia de África, durante el siglo XX, surgieron rebeliones anticolonialistas y muchas naciones obtuvieron su independencia hacia mediados del siglo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es posible justificar el imperialismo? ¿Qué habrían hecho ustedes si hubieran nacido en un país colonizado en esa época? Y si hubieran nacido en un país colonizador, ¿habrían protestado ante esta situación? Ahora, en el periodo que estamos estudiando, también hubo un cambio importante en la vida de las personas, dándole a la sociedad de esa época una forma muy parecida a la que tenemos hoy día. Por un lado, la invención de la luz eléctrica cambió totalmente el escenario urbano, pues ahora las calles alumbradas de las grandes ciudades permitieron el desarrollo de la vida nocturna. En las ciudades, grandes grupos de trabajadores exigían mejora en sus condiciones de vida a través de huelgas y manifestaciones. Influidos por ideologías como el socialismo y el anarquismo, algunos de estos grupos se opusieron a las ideas nacionalistas, abogando que éstas solo dividían al ser humano en lugar de unirlo. Las comunicaciones sufrieron una serie de importantes transformaciones. El ferrocarril y los grandes barcos de acero, impulsados por carbón, permitieron acortar el tiempo para transitar por largas distancias, transportando materias primas, productos manufacturados, personas e ideas de un lado a otro. Los cables submarinos, el telégrafo y ya iniciado el siglo XX, el teléfono, permitieron que las personas se comunicaran de manera casi inmediata que antes tomaría meses cruzar para comunicar un mensaje. Con todos estos cambios, la industria bélica también se desarrolló. Por ejemplo, a finales del siglo XIX fueron inventadas las nitrocelulosa y el TNT, compuestos químicos utilizados para hacer explosivos. También se desarrollaron nuevos fusibles y los primeros revólveres semiautomáticos. Entre los años 1877 y 1878 tuvo lugar la que conocemos como la Guerra Ruso-Turca. Este enfrentamiento, impulsado en buena medida por Rusia, buscaba alcanzar la independencia de diferentes pueblos que habitaban la región de los Balcanes y que se encontraban bajo el gobierno del Imperio Turco-Otomano desde casi 400 años atrás. La finalidad de esto, para los rusos, era que, de lograr la fragmentación del Imperio Turco-Otomano, Rusia tendría un acceso directo al mar Mediterráneo y con ello
a la lucha entre las potencias por la colonización de África. Tras haber logrado la independencia de los territorios de Bulgaria y Rumania, los rusos estuvieron a punto de tomar la capital turca, Estambul. Ante esto, los británicos intervinieron, pues de caer esta ciudad, el equilibrio que existía entonces entre las potencias europeas colapsaría, dándole a Rusia el control de prácticamente toda Europa Oriental y el norte del Medio Oriente. Después de esta guerra, la competencia entre las naciones europeas se centraría, sobre todo entre los imperios ruso, británico, francés, alemán y austriaco. Con todos los intentos por no estallar una guerra entre las potencias, el ambiente bélico y de competencia se expresaba, además de en los ámbitos ya expuestos en el arte. Veamos y escuchemos el siguiente video. Este sentimiento de desengaño se extendió por toda Europa y en Alemania dio origen al movimiento Sturm und Drang, que significa tormenta e ímpetu, corriente literaria que ponía énfasis en la naturaleza y la fuerza de los sentimientos. Entre sus principales representantes se encuentran escritores como Goethe y Schiller, cuyo poema Oda a la Alegría inspiró a Beethoven para componer su 9ª sinfonía. Gozosos como los astros que recorren los grandiosos espacios celestes, transitad, hermanos, por vuestro camino alegremente, como el héroe hacia la victoria. La música aportó mucho al nacionalismo alemán. Felix Mendelssohn expuso la necesidad de dotar a la música alemana de una identidad nacional propia. Reivindicó la tradición musical alemana que propició la veneración y el respeto hacia los compositores de la escuela vienesa como Haydn, Mozart y sobre todo Beethoven, y la búsqueda de las raíces principalmente en Bach. Por otro lado, se propuso un arte alemán capaz de regenerar a la sociedad a través de la música. El pensamiento romántico, su vocación idealista, la idea de la justicia de esta causa y la creencia en una superioridad moral de Alemania y de los alemanes se había de convertir en el motor de la unidad nacional. El romanticismo, especialmente la literatura romántica, enfatizó las sensaciones, las emociones y el individualismo, aunque le daba gran importancia a la vida interna como una forma de rebelarse ante los mandatos establecidos por la clase media. La rebelión individual que defendían los románticos buscaba la transformación social. El pensamiento romántico influyó en las ideas nacionalistas, que se convirtieron en un gran movimiento cultural y político de su época, con una difusión y vitalidad que ninguna ideología había conseguido hasta aquel momento. ¿Habían pensado que el arte podía alentar intenciones bélicas? ¿Conocen alguna expresión artística, ya sea visual, escrita o musical, con un carácter nacionalista y bélico? A lo largo de esta sesión hemos estudiado que, si bien no hubo enfrentamientos armados que implicaran a todas las potencias entre los años 1871 y 1914, las condiciones que presentaba cada país debido al nacionalismo, el imperialismo y el desarrollo de las tecnologías y el capitalismo pusieron a estas naciones en un continuo estado de alerta, listas para hacerse la guerra en cualquier momento. De allí que también se conozca a este periodo como la paz armada. La competencia entre estas naciones se dio en distintos ámbitos, desde el económico al competir por la consecución de materias primas y la conquista de más colonias, hasta mostrar a las demás naciones cuál de ellas había alcanzado un desarrollo tecnológico y científico más importante, el cual, finalmente, repercutió en el desarrollo de armas cada vez más sofisticadas. Para cerrar la sesión de hoy, les planteo el siguiente reto. Imaginen que se encuentran en una sesión con los representantes de las principales potencias del mundo del siglo XIX, los imperios ruso, británico, austriaco y alemán, así como Francia y los Estados Unidos de América. Redacten en su cuaderno un manifiesto a través del cual busquen evitar que las tensiones aumenten y que, en cambio, sigan el camino de la paz para la solución de sus conflictos. Además, en su texto,
escriban argumentos a favor para terminar con el imperialismo y la explotación de las naciones oprimidas. Para resolver el reto de la sesión, no duden en apoyarse en su libro de texto. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda,